Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Poeta Armada. Mi nombre es Grace Galvez y las armas de hoy son Alida Castañeda, Hernán Trujillo y Paul Valenzuela, poetas de Apurímac. Hoy cerramos con broche de oro la trilogía de programas dedicados a la poesía apurimeña. Quiero darles la bienvenida a Alida Castañeda y Hernán Hurtado, poetas que están comprendidos dentro de la muestra de poesía purimeña. A veces se canta y uno vuelve desde lejos cabalgando. El artífice de esta obra es Paul Valenzuela, que espero que pueda acompañarnos en unos momentos. Él ha tenido algunos problemas técnicos, pero mientras tanto vamos conversando con estos dos maravillosos poetas, Alida Castañeda y Hernán Trujillo. Bienvenidos, No, Alida y Hernán. Hurtado. Hurtado Trujillo, perdón. Sí. ¿Cómo están? Gracias, Las Alida. gracias. A ti Muy las bien. gracias, Grace. Muchas gracias por estar aquí y honrarnos en tu programa. Igualmente, gracias, Grace, por este espacio que nos das que nos permite compartir con la maestra Alida Castañeda, con Paul, contigo. Yo he observado ya muchas veces tu programa. Me Muchas, gusta y te felicito por este trabajo tan importante que haces para la literatura peruana. muchas gracias, Hernán, Alida, por sus palabras, por acompañarme hoy sábado 21 de febrero del 2026. Y voy a empezar presentándolos, por favor. Alida Castañeda Guerra nació en Tambobamba, Cotabambas, Apurímac. Es comunicadora social, poeta, narradora, guionista y productora de programas de radio y televisión. Presidenta de la Asociación Huillascuna, narradores. Narró en quechua El Principito y Dioses y Hombres de Guarochirí desde la Casa de la Literatura Peruana. Ha publicado Voces Alzadas, Crónicas, Memorias y algo más, Ausencias y Esperanzas, Cayanía Astilla de Luz, Mi Sustento, Canto a José María Arguedas y Mayuñan. Hernán Hurtado Trujillo nació en Vilcabamba, Grau, Apurímac. Es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta y docente principal en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Finalista en el primer Premio Internacional César Vallejo 2025, categoría Poesía, y mención honrosa en los quintos Juegos Florales Universitarios Nacionales también del 2025, organizados por la Universidad Nacional de Trujillo. Ha publicado los poemarios El lenguaje de los ríos, Sinfonía del rayo y de la luna, Matar la muerte, El violín de tu cuerpo y La lámpara de Diógenes. Ha publicado también los trabajos académicos Heterogeneidad y transculturación en la novela Sara Cosecho de Manuel Robles Alarcón, Arguedas y la educación peruana de todas las sangres, Los supersiervos de la pantalla, entre otros. Muy bien, a ellos los tenemos aquí y en principio me gustaría consultarles acerca de esta obra que nos trae hoy, ¿no? Que nos trae hoy para conversar, que nos convoca hoy, que es la obra A veces se canta y uno vuelve desde lejos cabalgando, muestra de poesía apurimeña. Quiero que me comenten sus impresiones acerca de lo que significa ser parte de esta antología, ser parte de una obra que tiene como objetivos crear o digamos promover la tradición literaria apurimeña y también llegar a los colegios, llegar a las universidades con esta obra pues que reúne, que es una muestra importante de lo que es la poesía apurimeña. Le doy la palabra primero a Lida y luego a Hernán. Adelante, Lida. Grace, reiterando el trabajo tan loable que haces, comento el buen libro. A veces se canta y uno vuelve desde lejos cabalgando. Una pulcra edición, muy pulcra. La tapa lo dice todo, bien diseñado,
Y esto lo subrayo porque estamos en una avalancha de la virtualidad y necesitamos ingresar al lector con otras condiciones, con otros aportes, que no es la misma poesía, ¿no? De ahí que fundé yo la Asociación William Cuna Narradores, porque hacemos narración oral escénica, cantando, bailando, danzando, etcétera, y con la contextualización adecuada. Y eso lo tiene este libro. Llama la atención. En eso hay que trabajar y es fundamental eso. Ahora, el contenido va homogéneo a la tapa, a la edición propiamente dicha. Felicitarle, aplaudir la decisión, la investigación que hizo Paul. Increíble. Sé que como toda obra, habrá omisiones de algunos escritos por múltiples razones, falta de tiempo, falta de material precisamente, que no existe, y esperemos el segundo volumen para abarcar todo el universo de la poesía apurimeña, que bien vale sacar a la luz y que el Perú sepa. Y lo que más me conmovió es la motivación de Paul para hacer este trabajo. El hecho de que sus alumnos, los niños y niñas, le dijeran: ¿y en Apurímac no hay poetas? ¿Por qué solo estudiamos poetas de otros lugares? ¿No tenemos poetas apurimeños? Esa pregunta primó y bien vale la respuesta. Una vez más, un abrazo grande desde el alma a Paul, y que siga trabajando y que más motivado por la niñez, que es ahí donde se debe sembrar. Su contenido valiosísimo. Gracias por privilegiarnos esta entrevista, Grace. Somos 15, de los 15 somos 2 los que estamos aquí. No por eso los 13 menos o más. Buenos, muy buenos. Y ha tenido, creo, una decisión muy importante en la selección. De los 15 hay grandes hombres que todos casi son mediadores y son promotores de la cultura, que es uno de los papeles de la poesía. El César Vallejo, creo, es el que mejor define la poesía, que para hacer poesía y ser poeta, lo vital es el compromiso. El compromiso con tu realidad, el compromiso con la difusión, que ahora lo entendemos, y que llegue a donde deba. Y siempre en mi poesía ha sido la premisa: ¿para quién escribo? Tal vez me falta escribir para lo académico, para los literatos propiamente dichos, pero tengo grandes premios de haber sido leído por los que yo quiero que leyeran. Entonces, una vez más a Paul, un abrazo desde la fraternidad apurimeña, que somos hijos del gran Apurímac, el Dios hablador. Muchas gracias, Alida. Efectivamente has mencionado algo muy importante, que es el mayor premio del poeta es que te lean, ¿no? Y que te lean los estudiantes, que te lean de repente no pues la academia, sino más a quien tú vas dirigido, ¿no? A los hombres y mujeres a los que te diriges con tu poesía. Ahora, por favor, me gustaría escuchar a Hernán Hurtado, a sus impresiones acerca de ser parte de esta muestra y este gran objetivo que ha tenido Paul de entregar esta muestra a los estudiantes en principio. Muchas gracias, Grace. Reitero mi agradecimiento a tu persona y a tu programa tan importante. Coincido plenamente en cuanto a las características del libro, ¿no? Que tiene una edición pulcra, muy trabajada, ¿no? Y hay un ejercicio crítico de la literatura en Paul, ¿no? Porque él ha estudiado literatura
en la Universidad San Agustín, ¿no? Y conoce también la literatura apurimeña. Creo que ha retomado algo que se ha comenzado desde el siglo XVII en Apurímac, la crítica literaria con, con el Lunarejo, con quien escribe pues el primer libro de crítica literaria en el Perú en el siglo XVII, el apologético en defensa de Luis Góngora y Argote, ¿no? Y me parece genial este trabajo, ¿no? Que refuerza, contribuye a otros trabajos que ya se habían iniciado, ¿no? Por ejemplo, el profesor Federico, dentro de la tradición literaria apurimeña, ha hecho un mapa de la literatura oral apurimeña a través de sus leyendas, mitos, cuentos, apólogos apurimeños. Él ha hecho realmente un trabajo grandioso, casi en 17 libros, ha querido hacer a un criterio tan personal y original de mostrar esa cultura apurimeña que vive en los labios de la gente, como es la tradición oral. En cuanto a la tradición escrita, hay escritores olvidados que han dejado muchos libros. Falta hacer una investigación más rigurosa, sistemática, ¿no? Y hay un trabajo de Federico también que se llama Dios el gran poeta, ¿no? También hace una primera antología, ¿no? Y también hay otro trabajo que nos ha hecho visibles, ¿no? Ínsula Barataria, que nos ha dedicado un promedio de 40 páginas a la poesía purimeña, ¿no? Y bueno, son muestras de que la literatura peruana es rica, heterogénea, no es una literatura simplemente enunciada desde Lima, ¿no? Desde la crítica literaria misma ha nacido en Apurímac, pero la crítica oficial, aquella que ha considerado oficialmente como incluso como padre de la crítica literaria peruana a Ribagüero, desmiente pues, ¿no? El trabajo del apologético, un gran trabajo de defensa de Góngora y Argote que cuestiona al crítico que le hace Manuel Farria, ¿no? En ese libro, ¿no? Y hace un ejercicio de un estudio de la estética de este gran poeta español, ¿no? Bueno, y pienso que el trabajo de Paul constituye un aporte fundamental para seguir estudiando y consolidando, y falta escribir la historia de la literatura apurimeña. Esa es mi opinión, Grace. Muchas gracias, Hernán. Aquí justamente tenemos a Paul. A ver, no sé si es que no podemos probar, Paul. Por favor, si abres tu micro y a lo mejor para ver si te podemos escuchar. Hola, Grace, ¿cómo están? Buen día. ¿Sí? Fuerte y claro. Fuerte y claro. Excelente, Paul. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, ya que estábamos hablando justamente sobre esta maravillosa obra que nos entregas, te pregunto directamente, ¿no? Has escrito tú la introducción, has hecho la selección y las notas. Cuéntanos cómo nace este libro. Alida nos adelantó un poquito algo precioso, ¿no? Que es que tus estudiantes te dijeron: ¿cómo así, profesor? No hablamos de los poetas de Apurímac. ¿Acaso no hay? Bueno, cuéntanos si es que de repente este fue el origen. Háblanos también de este bello título y cómo hiciste esta selección de los 15 poetas que están reunidos aquí. Bien, Grace. En principio, agradecerte por este espacio. También agradecer la presencia de Álida y del profesor Hernán, dos poetas muy importantes para la región Apurímac. Sí, como mencionas, este libro ha surgido de un interés principalmente pedagógico, ¿no? Yo soy docente, soy maestro, y en estos 20 años más o menos que vengo trabajando en el sector público, principalmente en la zona rural, recogí esa inquietud de mis alumnos, ¿no? La inquietud de conocer a los autores apurimeños. Normalmente en los planes, en los planes lectores que se implementan en las distintas instituciones, se suelen leer autores que no son de la región.
Claro que esto no está mal, ¿no? Esto enriquece el bagaje cultural de los alumnos. Pero ante la pregunta que me hizo un alumno, una pregunta muy puntual, muy específica de que ¿por qué no leemos autores apurimeños? No conocemos autores apurimeños. Es lo que a mí me ha motivado a hacer este trabajo, ¿no? Esta investigación, esta selección, para que ellos tengan por lo menos un panorama de sus escritores, de sus autores, en este caso, de sus poetas, ¿no? Eso es lo que me ha motivado a hacer el trabajo. Claro que esta muestra, porque no es una antología propiamente dicha, es una muestra, lo que nos ofrecen las muestras son panoramas de un fenómeno mucho más complejo, ¿no? Quizás las antologías tienen esa pretensión de abarcarlo todo. En cambio, las muestras nos ofrecen una visión un poquito más, no diría superficial, pero sí una visión no tan compleja de un fenómeno amplio como es la poesía apurimeña, ¿no? En esta muestra hay 15 autores con una obra ya consolidada, y me parece que va a aportar mucho, no solo al trabajo que se pueda hacer en la región Apurima, sino también a nivel nacional, porque es necesario tejer una red de vínculos entre las distintas regiones para conocer qué es lo que se escribe, quiénes son los que producen literatura y la calidad de sus trabajos, ¿no? Es correcto, querido Paul. No sé si por favor puedas bajar para poder verte mejor, puedes bajar ahí está, mucho mejor. Muchísimas gracias. Creo que Alida ha tenido algún problema técnico, ojalá que pueda reincorporarse. Y ahora... A ver, ¿podría opinar algo sobre lo que ha dicho Paul? Adelante. La pregunta que ha hecho el alumno, probablemente de un nivel básico de secundaria, también se extiende a la universidad, ¿no? Estamos en una situación en que hay una crisis de las humanidades en todas las universidades, no solo del Perú y del mundo, ¿no? Donde las ciencias sociales han quedado relegadas y en particular la literatura, ¿no? Sobrevive en muchas universidades, ¿no? Como San Marcos, la Católica, ¿no? Y ya no se leen, pues ya ni siquiera ya existe en los colegios el curso de literatura propiamente dicha, sino comunicación, ¿no? Y hacen como una cuña, un apéndice, pues, la literatura. En las universidades, en las carreras técnicas, ni lo toman en cuenta, ¿no? Entonces la pregunta del muchacho de Paul, creo, se extiende hasta la universidad. Me parece importante, ¿no? Que esta pregunta tan vital de este muchacho Paul haya sido acucioso de tomarla en cuenta, porque otros han podido escuchar muchas veces de repente, pero no lo han tomado, y creo que el gran mérito es de Paul escuchar a estas voces que quieren leer, conocer su historia, su cultura y en este caso su literatura, ¿no? Porque además en el colegio nos enseñan que los poetas siempre son muertos. César Vallejo nació tal año, murió tal año y sus obras son tal. Arguedas nació tal año, o escribió tal obra y murió tal año. Entonces, siempre yo tenía en el colegio la idea de que los escritores eran muertos y no creía que podían existir en la vida real, juntamente como cualquier hombre sencillo en la calle junto con el pueblo, ¿no? Es muy interesante lo que nos comentas, Hernán. Me encanta ahí está, él nos está acompañando Alida. Esa idea es, primero, la curiosidad del estudiante, que siempre ha estado presente, y segundo, el hecho de que efectivamente nos enseñan en los colegios, en las universidades, a estos grandes poetas, escritores cánones, pero que ya están muertos, y no sabemos que habitan entre nosotros poetas vivos con los que podemos conversar, ¿no? Hay una iniciativa, de hecho, interesantísima en un colegio de Ayacucho, a donde he tenido la oportunidad de asistir personalmente, que el maestro lleva al poeta al aula, ¿no? Antes de llevarlo al aula, el profesor Falberto Poma, de hecho, que está viendo este programa en este momento, ayacuchano de Vinchos, les hace leer a los alumnos el libro de un poeta y luego lo lleva personalmente. Entonces aquí se rompe o mejor dicho, se hace un acercamiento real del poeta con el estudiante, ¿no? Bueno, ahora que nos está acompañando Alida, me gustaría en principio leer un poema de ella y luego hacerle la pregunta, y la misma pregunta va para Hernán.
acerca de cómo empezaron su camino en la poesía, cómo así decidieron tal vez no lo decidieron, tal vez la poesía los encontró a ustedes, los tomó por sorpresa y cómo así deciden pues dedicarse a escribir y a publicar poesía. Vamos con este poema de Alida que se llama Lejos los sueños. Huelo mi tierra de lejos, amapolas y caminos. Sueño mojarme en sus aguas, trotar en la puna, blanquearme en la nieve, beber en la piel el sol de sus arenas. Lejos los sueños, lejos. Alida, te escuchamos. Permíteme activar. Por favor, activa el micro. A ver si. ¿Me escuchas? Sí. Este poema creo tiene que ver de cómo es, ¿no? El título tan universal y tiene que ver con ello este poema. Quizá siguiendo unos cánones no escritos, para llegar a hablar de la tierra o para levantar la voz en los versos, hemos tenido que salir de allá, de nuestra cuna. Unos sumamente temprano, otros tarde. Yo salí a los 11 años de edad para estudiar secundaria en Cusco, superior, etc. Y verlo de lejos y soñarlo hasta hoy. A propósito de lo que mencionas de Ayacucho, yo fui una de las invitadas al profesor Jayo Medina, al que te referiste. Fuimos a los chicos, fue maravilloso. Y pasa que en mi vida he nacido un poco falladita, con problemas siempre de salud y largos silencios para la literatura y para otras actividades. Esta última de repente más larga que las anteriores. En una de esas estuve yo operándome en Ayacucho y cuando había un bullicio pidiendo visitarme era la promoción de ese salón y obviamente no los dejaron entrar. ¿Y sabes qué hicieron? Me escribieron cartas los 30 alumnos en un sobre enorme. Para mí ese es el homenaje al poeta. Yo me precio de haber recibido grandes homenajes como ese, por ejemplo. Y me hablaban de mi poesía y pedían que vuelva. Volví una y otra vez cuando salí del nosocomio, en fin. Tuve esa experiencia y siempre atado a la educación, Paul y Hernán en los diferentes niveles. Felicitaciones por ser maestros. Es pura literatura, se habló de una educación regional de acuerdo a las necesidades y bondades de cada región. Nunca se hizo realidad. Nunca cambiaron los currículos, siguió lo mismo y creo es que ahí donde tenemos que apuntar, lamentablemente, esta y otras actividades en la pedagogía peruana tienen que nacer de adentro, de tierra adentro. Nos bajamos las vestiduras del centralismo, de las disposiciones, pero creo que no viene al caso. Entonces, felicitaciones otra vez por ser ambos maestros, cada uno en su nivel, y llevar la poesía apurimeña, especialmente en estos tiempos, a cada uno de los estudiantes. Quizá hacer, no sé, proyectos de trabajar con promociones que ya están saliendo y ya no tendrán oportunidad. En fin, ¿cómo nace mi poesía? No sabría decir exactamente. Yo creo que siempre escribí. Desde niña tuve un padre poeta también, periodista. Fuimos muy amigos. Y escribí, pero nunca pensé en sistematizar, menos en publicar. La publicación vino ya cuando lejos, muy lejos, estaba en Ayacucho. Y ahí nació la primera publicación de poemas que ya tenía. Algunos obviamente no los había registrado como corresponde, de los que recordaba. Eso fue Voces Alzadas. Luego vino la época
terrible de los 80 y siguientes en Ayacucho, y la poesía es testigo presente de su realidad. Y escribí todo un libro que se llama Astillas de Luz. Y me permito cerrar solamente un párrafo pequeñito, Grace, y que lamentablemente los tiempos no han cambiado. Cuando los protagonistas de nuestra raza primera, de ojotas y poncho, fueron masacrados por todos los colores de arriba y de abajo, fueron obligados a un éxodo impostergable. Y de ahí este párrafo final que dice: cuando se despiden del Apu, del dios montaña, dice, y todos caminamos en ruecas lastimadas, hilando desconciertos. Lamentablemente, ese discurso sigue desde el alma hasta hoy. Luego, trabajé como comunicadora social, hablé el quechua collao de mis orígenes, estuve en Cusco, también hice cosas ahí, en Sicuani, en Pinta, trabajé un poco con UNESCO y luego me radiqué en Ayacucho porque el dolor me estaba buscando. Desde José María hasta mis tiempos. Permanecí toda la etapa de violencia y este libro lo escribí con sangre. La publicación tardó, pero fue hecha en ese tiempo. Hice algunas cosas, artículos periodísticos, etcétera, pero es lo que podría decirte de mí y la poesía. Muchas gracias, Alida. La verdad, impresionante tu recorrido, tu camino poético y una digna representante de poeta, digo, porque siempre comprometida con lo que ocurre a tu alrededor. A mí, yo siempre admiro eso de los poetas que leo, y de los poetas peruanos sobre todo. Ahora me gustaría escuchar a Hernán y acerca de cómo inicia su camino poético, y quiero leer este poema precioso que se llama La rebelión del jilguero, de Hernán Trujillo Hurtado. Perdón, de Hernán Hurtado Trujillo. Don Pedro compró un jilguero para que cantara en su casa. Lo encerró en una jaula y no canta hasta ahora. Don Pedro compró un cancionero para que cantara el jilguero y no canta hasta ahora. Y no canta hasta ahora. Y sigue pensando don Pedro que comprando la libertad del jilguero, también compró su canto. Impresionante, Hernán, te escuchamos, por favor. Por favor, activa tu micro, tú mismo no me deja activar aquí. Ya, gracias, Grace. Bueno, yo tenía la suerte de haber nacido en Vilcabamba, en un distrito muy rural, andino, al borde del río. He tenido la suerte de escuchar el canto del río desde el vientre de mi madre. Y mi padre, que tenía tercer año de primaria, me acuerdo yo cuando estaba en el colegio, me corregía la ortografía, la caligrafía. Tercer año de primaria tenía mi padre. Y leía bastante. Y era depositario de toda la tradición oral de mi pueblo. Y no solo de mi pueblo, cuando ya comencé a leer la literatura propiamente dicha, descubrí que en los libros estaban algunas cosas que mi padre me había contado. Por ejemplo, los cuentos del Ato y el Liguillo, ¿no? Entonces, yo fui un día a mi casa, volví y le dije a mi padre, tú te has copiado de Manuel Robles Alarcón. Y él me dijo en quechua, Peter Cherry, ¿quién es ese señor? Entonces, es un escritor. Yo nunca he leído ese libro. Se habrá copiado del pueblo, de Vilcabamba, toda la gente habla. A mí me ha contado mi abuelo, mi tío. Entonces, me di cuenta que existía una literatura oral que el pueblo produce. Y ahí se consagra este verso hermoso de Vallejo, ¿no? Todo arte genial, ¿no? Viene del pueblo y va hacia él, ¿no? Entonces, me doy cuenta que la literatura está también en la boca del pueblo, ¿no? Y mi influencia
no ha comenzado necesariamente haciendo lectura de poesía, sino yo tenía una ambición y era un lector desde el cuarto o quinto año de secundaria, de leer libros de filosofía. Y entonces eso, los libros de filosofía me motivaron a pensar, a reflexionar desde otra perspectiva que era totalmente distinta a la que normalmente se pueden ver las cosas, ¿no? Pero siempre la poesía que surgió en mí ha sido eh, que me ha deslumbrado, un poeta que es muy poco conocido y he buscado en las redes libros, pero el libro ya lo perdí. Se llama Francisco Alaiza, ¿no? Es un libro que titula Rebeldías, ¿no? Y me lo aprendí, un poema de 100 versos, ¿no? ¿No? Y 10 estrofas. Y cuando el profesor nos dijo, para la siguiente semana me aprenden un poema, yo lo declamé el poema en cuarto grado de secundaria en el colegio y se sorprendió cómo pude yo haber aprendido los 100 versos en menos de 3 días o 4 días, ¿no? Y el secreto era mío, que yo me lo había aprendido por mi cuenta, ¿no? Entonces, yo ya sabía antes de la tarea el poema, entonces era para mí fácil repetirla, aunque yo no conocía pues la técnica de declamarlo, ¿no? Y este libro de Francisco Alaiza, Rebeldías, cuestionaba todo, y eso empataba con las visiones de la filosofía que leía, ¿no? He leído, por ejemplo, a Polietzer, el coquito de la filosofía, que te contrapone, pues, las concepciones del mundo, a entender las cosas de otra forma. Y entonces eso me motivó la lectura, y que había leído tanto y había que decir algo. Y así comencé a escribir mis poemas, que nunca pensé publicarlas, sino que un amigo vino a la casa, se llama César Aguilar, los cogió en la mesa y lo leyó y me dice, oye, ¿quién ha escrito esto? Soy yo, pues, le dijo. Oh, ¿cómo tú vas a escribir poesía? Tú eres poeta. Porque yo me dedicaba a él, a la pintura con él. Yo soy un poeta, un pintor frustrado, un dibujante, y me di cuenta que no podía pintar con los pinceles, sino con el lápiz, un papel, y me costaba más barato, ¿no? Y también mis posibilidades de estudiar bellas artes, que siempre he pensado, han sido frustradas, pero la poesía creo me ha salvado la vida, ¿no? Por eso en el epígrafe de mis poemas he escrito casi en todas, cuando me han pedido, ¿por qué no haces tu biografía? No, no me gusta hablar mucho de mí. He visto que hay muchos prólogos extensos, elogiosos, y da miedo que el prólogo sea más importante que el libro, ¿no? El poema que he escrito es unos versos para referirme a mí, dice así, ¿no? Les voy a leer. Para sobrevivir, trabajo de maestro, y para vivir, escribo poesía. En fin, mi poesía, mi biografía es el tamaño de la sonrisa que emerge entre mis versos. Ese es todo lo que he podido referirme a mí. No sé. Extraordinario. Sí, Bueno, y bueno, la suerte de vivir también en esta tierra hermosa de Apurímac, ¿no? Yo también soy un migrante. A los 6 años me trajeron de Vilcabamba, de mi tierra, a Abancay. He vivido acá, en esta ciudad, pero que no tiene muchas facturas, son casi igual que mi tierra, ¿no? La misma tradición cultural que me enriquece mi forma como ser humano, ¿no? extraordinario, Hernán. Un lujo de verdad de escucharte y escuchar esta definición que has dado, que efectivamente sobre la que quiero volver en un momento. Y ahorita me gustaría preguntarle a Paul. Paul, tú eres poeta, también eres poeta, pero no te has incluido en esta muestra. A lo mejor vayas a estar en el segundo volumen, porque aquí, como se puede ver, queridos amigos, dice volumen 1, ¿no? Entonces, ¿cuántos volúmenes has planteado y qué es lo que viene para este trabajo? Sí, lo que acaba de mencionar Hernán es muy importante, ¿no? Nos hace comprender que la poesía, de manera muy inconsciente, está en nosotros en las primeras etapas de la vida, ¿no? Manuel Escorza decía que
patria es la infancia. Yo creo que eso es muy clave para entender el proceso creativo de un autor, ¿no? En este caso de un poeta. Lo que uno recoge, lo que uno recibe en la infancia es determinante, ¿no? Es fundamental. Respecto a tu pregunta, Grace, esta primera aproximación de 15 autores principalmente tiene que ver con poetas que en el siglo XX ya tenían una obra hecha, ¿no? Si bien es cierto, algunos de ellos publicaron de manera física ya en el siglo XXI, pero ya tenían una obra consolidada, ya tenían un trabajo hecho en el siglo XX. Es el caso de Alida, es el caso de Hernán y de muchos otros. Esta primera muestra solo incluye a 15 autores. Estoy pensando hacer una segunda muestra más. El trabajo no es fácil porque acá se necesita investigación, revisar de manera muy acuciosa la bibliografía, ¿no? Yo me he demorado 5 años para hacer este trabajo, ¿no? Empecé durante el periodo de la pandemia. Como ya no hacíamos clases presenciales, tuve la oportunidad de acercarme a esta poesía, ¿no? Entonces, el segundo tomo estoy pensando hacer una aproximación más a poetas contemporáneos, ¿no? En este siglo XXI están destacando mucho las figuras de poetas. Tal es el caso, por ejemplo, de Lourdes Aparición, ¿no? Tal es el caso de una poeta que radica en Ica, pero es nacida en Apurímac y cuya poesía también tiene esas raíces de las cuales uno puede coger para construir un discurso. Entonces, espero que el tiempo me alcance, espero que otras ocupaciones no me alejen de esta tarea que tengo planificada. Yo creo que no sería correcto, no sería ético que la persona que está haciendo el trabajo de antologar y seleccionar autores también se incluya, ¿no? Yo tengo esa mirada, tengo esa perspectiva. Entonces, en el próximo tomo, en la próxima muestra, no creo que me incluya, no lo veo de buena manera, ¿no? Entonces, por ese lado va la cosa. Excelente, Paul, excelente, pero igual sería interesante conocer tu poesía y poder leerte también, ¿no? Pero, y qué bonito que un poeta antologue, haga una muestra de otros poetas. Me parece un trabajo bastante loable e importante el tuyo. Allí te deja un mensaje Zulma Acosta Trujillo. Vamos por más, Paul, felicitaciones. Ahora me gustaría preguntarle a Alida. Alida, tú escribes en quechua y en español. Y mi pregunta es, ¿qué viene primero? Cuando te inspiras, ¿viene primero el escrito en quechua o en español o va variando esto? Y también si te autotraduces como Arguedas. Creo que todo lo que mencionas ocurre. A veces estoy en una comunidad, he trabajado mucho en campo. Desde mis inicios he trabajado rural en UNESCO, en Sicuani, Cusco. Cuando estoy en ese medio rural, respirando el mismo aire que los nuestros y el alma quechua, primero lo pienso y lo escribo en quechua. Y cuando no, ese mismo sentir lo hago en castellano y lo traduzco luego. Tengo probablemente problemas, tal vez Hernán haya ya percibido. Tengo problemas con la escritura, porque como ya dije, la premisa para quien escribo, el último libro, Mayuñán, el título va solo en quechua. Es una palabra compuesta, Mayu y Ñan, río y camino. A discreción del que lea, porque puede ser andares en río, puede ser caminos del río. Y en la tapa, por ejemplo, por eso me gustó lo de Paul mucho, en la tapa, por ejemplo, está todo el contenido del libro. La mujer es vida que va caminando hasta la Pacarina, la naciente del río, y el río inexorablemente va camino hacia el océano. Pero ambos se ven toda la vida.
Ese es el contenido del libro. Alrededor de eso, de la mujer vida y del río que surca siempre, están todos los poemas. Y casi es una muestra, diría yo, de un poco de lo que hice y también algunos poemas nuevos. Ahí incluí, por ejemplo, todo lo que les hablé de la etapa de violencia, bastantes poemas que están netamente en quechua chanca, porque lo hice en Ayacucho, lo sentí en Ayacucho, lo viví en Ayacucho. Y lo demás está en el quechua collao. Entonces, ¿qué hice? Yo escribí como para que el lector ayacuchano y el lector cusqueño, apurimeño de esa parte, lo entienda cuando lea. Y me fue grandioso. Otro de los premios que me permito decirles fue que en el encuentro de Huancayo de hace 2 años, yo salí de haber leído un poema, de haber expuesto, y un señor se me acerca y me dice, señora, un favor, vamos a mi stand. Yo digo, no tengo tiempo porque tengo que pasar a la siguiente ronda. Por favor, por favor. Me lleva a un tallercito y tenía mi libro que ya lo había comprado y llorando me dijo, ¿cómo es que sabe mi vida, mis orígenes y los ha escrito? Yo he crecido en Andahuaylas hasta los 7 años con mi abuelo. Gracias por esto. Eso para mí es el premio mayor. Otro, cuando escribí Chosita, que está ahí en el libro de Paul, le leí solo en quechua a una matrona ayacuchana, tendría sus 80 años, le leí en quechua sentados en una mesa y se puso a llorar y me dijo, si nunca te conté lo que me pasó. Entonces, para mí es un lujo, un privilegio eso. Es así como escribo netamente desde el alma, si tiene que ser en castellano, y si amerita traducirlo, lo hago al quechua. Y lo podía hacer a ambos quechuas, pero me dio, discúlpame, la gana de hacerlo como para que entienda el lector del quechua collao como el lector del quechua chanca. ¿Sí? Es todo lo que te puedo decir. Extraordinario, Alida, tú manejas ambas variedades entonces y la verdad es una maravilla porque, bueno, puedes llegar a más gente, ¿no es cierto? La verdad es que esas anécdotas que cuentas son tan maravillosas y definitivamente es el mayor premio del poeta, hacer sentir a ese nivel, ¿no? A todo nivel al lector nuestra poesía. Ahora me gustaría pasar con Hernán y recoger un poco lo que esta autodefinición que él mismo ha escrito, ¿no? Sobre sí mismo. Para vivir escribo poesía y para sobrevivir trabajo de maestro. Hernán, ¿en qué momento, Hernán, sientes que esas dos vidas, la del poeta y la del maestro, se encuentran? Y tal vez es que en algún momento estas dos experiencias, estas dos profesiones entran en conflicto. Bueno, creo que es inevitable, ¿no? El trabajo de maestro me acerca más a los estudiantes, a la experiencia vital de jóvenes, de niños incluso. Yo he escrito 3 poemas, 4 poemarios para niños. Voy a mostrarlo acá. El primer libro que escribí se llama La cola al revés del gato, ¿no? Y aquí está La rebelión del jilguero, que usted ha leído. Acá tenemos otro libro, El viaje de la luna, en el lomo de una hormiga. Es un libro que incita a la creatividad a los niños y siempre desde una perspectiva andina. Y escribí otro libro, Los supersiervos de la pantalla, ¿no? Que cuestiona cómo los niños han sido sujetados por un objeto llamado, pues, que es la virtualidad, ¿no?
acá brillantemente lo ha ilustrado César Aguilar Peña, ¿no? Ahí el celular lo tiene a un niño del cogote, ¿no? Con la mano agarrándolo. Y es una crítica a esta, o sea, se combina, creo, la tradición, la visión que yo tengo sobre la cultura andina y también está siempre en conflicto con la cultura urbana, la cultura social que se da en la sociedad contemporánea, ¿no? Y acá hay un libro medio curioso, La lámpara de Diógenes, ¿no? Pero alguien se preguntará, ¿qué hace un poeta serrano escribiendo de un filósofo griego, ¿no? A mí me ha gustado siempre la visión crítica, mordaz y profunda, que aguijona pues el espíritu de cualquier lector, saber de Diógenes, ¿no? Pero a Diógenes le traigo a este mundo contemporáneo para hablar de la realidad con su lámpara, ¿no? Y mostrarnos cómo estamos viviendo una sociedad deshumanizada, ¿no? Entonces, ser maestro me ayuda pues a sobrevivir, ¿no? Como ser humano, porque de la poesía así, en un sentido estricto de la palabra, no se puede vivir, ¿no? Más aún cuando no hay lectores ni compran los libros. Generalmente soy mal vendedor y termino regalando mis libros, o fío y nunca me pagan. Bueno, a veces hasta me bromea, ya se habrá olvidado, profe, que yo le debo, me dicen. Y se ríen mis alumnos. Y yo con mucho afecto les palmeo la espalda, ¿no? Bueno, creo que no se contrapone. Yo enseño algo literatura infantil en una escuela de educación inicial en la universidad y la pregunta que le han hecho a Polo sus alumnos, creo, sin saberla yo, siempre les he llevado la poesía purimeña, siempre comenzando, ¿no? Desde la literatura oral. Hemos salido con nuestros alumnos a comunidades a recoger los huatuchis, que son las adivinanzas en quechua. Incluso he publicado un librito pequeño que se llama Huatuchis, ¿no? Y entonces se puede tomar la cultura occidental, la cultura, ¿no?, del castellano, todo, pero sin subordinar pues nuestra cultura andina, ¿no? Desde una perspectiva transculturadora, ¿no? Si no, pues estaríamos, sería una perspectiva equivocada, ¿no? Acá los supercielos de la pantalla incorpora poemas hasta en quechua, ¿no? A tal punto que se tiene que tratar de cosas más virtuales, más modernas, ¿no? Entonces, yo creo que se rompen esas barreras que podrían separarnos, ¿no? Depende cómo se le enfoca, ¿no? Y quería yo, en cuanto a quechua, ¿no? Me preguntaste en la antesala, ¿no? Si escribo en quechua, ¿no? Mis poemas tienen mucho de quechua también, ¿no? Pero generalmente están en castellano porque tengo una limitación en escribir en quechua, ¿no? Pero yo hablo correctamente y entiendo perfectamente el quechua, ¿no? Y mira, acá tengo un poemita acá en el viaje de la luna que se llama Jaray Huactaquín. Es cortito, lo puedo leer, ¿no? Juk jaraywas zapatutan chiripi puñusja, alalau nispas puñusja, chaysi takisja, pajarinja awasajmi puskasajmi, inti lluqsiramuptinja misquitas puñurpan, tuta chiri chapchirtiñas kajmanta takisja, pajarinja awasajmi puskasajmi. Su traducción es canto de lagarto. Una lagartija cada noche dormía de frío. Qué frío, diciendo dormía. Entonces cantaba, mañana tejeré y la haré. Pero cuando el sol salió, dulcemente se durmió. Cuando el frío de la noche le sacudió, nuevamente cantó, mañana tejeré y la haré. Es un cuento en dos lenguas, ¿no? He escrito pocos cuentos, pocos poemas en quechua, ¿no? Pero siempre está preñido del quechua
como las obras de Arguedas, pues no, las poesías que escribimos. Si le quitamos, por ejemplo, a toda la tradición de la literatura escrita en quechua por los poetas andinos, comenzando de Arguedas, creo que no tendría soporte, ¿no? Qué belleza escuchar en este programa literatura en quechua, qué belleza escuchar esa lengua milenaria tan bella que tenemos en nuestro país. De hecho, en los previos escuché una conversación entre Alida y Hernán que sin entenderla la disfruté porque es parte de nuestra cultura y creo que se está revalorando, ¿no? Esa palabra lalau además me hizo acordar tanto a mi abuela, Hernán, mi abuela era jaujina, quechua hablante, y esa palabra también la decía cuando tenía frío. Bueno, Paul, esta obra y esta entrevista creo que demuestran que la literatura regional, la literatura andina, más precisamente la literatura apurimeña, está viva y tiene una altísima calidad. Tú en tu prólogo has sido bastante crítico, me ha encantado esa fuerza con la que has escrito, porque has escrito con pasión, ¿no? Acerca de que a veces pues hay se invisibiliza a esta literatura regional, ¿no? ¿Qué hace falta? ¿Qué dirías que hace falta? ¿Qué necesitaríamos para que en realidad esto pues se difunda con mayor amplitud? Por favor, ¿podrías...? Ahí está. Sí, hacen falta muchas cosas, Grace. Creo que se necesita de todas maneras un aparato crítico en las regiones. En las regiones hay creadores, hay poetas, hay narradores. Incluso ahora está muy en boga el tema de las narraciones orales, ¿no? Con las actividades como mediación lectora y cuentacuentos. Pero lo que nos está faltando en las regiones es un aparato crítico que indague, que investigue, que se forme, ir más allá de un simple comentario, ¿no? Tenemos que construir una tradición crítica en las regiones que avale la producción de nuestros creadores. Yo he estudiado en la Universidad San Agustín de Arequipa, y Arequipa, junto con Lima, diría yo, que son dos de las ciudades donde mejor se ejerce el trabajo crítico, ¿no? Entonces, toda obra literaria necesita ir de la mano con un proceso de revalorización académica. Entonces, la crítica en las regiones es imprescindible, es necesaria. Mira, estamos en una coyuntura donde se está cuestionando el centralismo limeño, ¿no? Hace unos días ha salido la delegación oficial de los intelectuales y escritores que van a acompañar a nuestras autoridades en una feria muy importante en Argentina. El 2021 ocurrió algo parecido, ¿no? Suena feo decirlo, puede sonar a reclamo, ¿no? Pero seguimos con ese centralismo, con el centralismo de copar más del 50% de los cupos de esta delegación. ¿Por qué? Porque no se tiene conocimiento de lo que se produce en las regiones. Lamentablemente, la crítica limeña, la crítica académica, es ciega. No quiere ver lo que se produce en las regiones. Son pocos los críticos y los académicos que le dan la debida importancia a la producción regional. Entonces, en ese sentido, nosotros no vamos a esperar que la academia limeña se interese o construya un discurso sobre la producción que se hace en las regiones. Nosotros también tenemos que contribuir, no solo desde el aspecto creativo, sino también desde el aspecto crítico, ¿no? En ese sentido, yo también me he trazado futuros trabajos que tengan que ver con la visibilización, aunque a algunos no les guste este término, ¿no? Y el reconocimiento y reivindicación de la producción regional, tanto en narrativa como en poesía, ¿no? Eso es lo que está faltando, Grace, y en ese camino estamos, ¿no? Extraordinaria reflexión, Paul. Efectivamente, he visto, hay 3 escritores de Apurímac, hay 3 representantes de Apurímac. Cajamarca se estuvo quejando que hay 0 representantes de Cajamarca. Entonces sí, he estado viendo que habría que revisar nuevamente esa selección, ¿no? Bueno, por favor, quisiera escuchar ahora a Alida, periodista, has trabajado en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, traduciendo los testimonios de las víctimas del conflicto armado interno, has publicado 5 poemarios hasta la fecha. Cuéntame qué viene
para ti en estos campos o tal vez en otros campos que nos quieras contar. Y para terminar ya, porque ya estamos cerrando el programa, ¿dónde podemos encontrar tus obras? Empiezo por lo último. Mayuñam está con el editor de Pacarina, que está en algunas librerías de Lima, que prácticamente es un compendio de lo que se ha escrito y se ha publicado hasta ahora. Por otro lado, les hablaba permitiéndome decir algo personal. Yo estoy largos espacios en silencio por cuestiones de salud. Últimamente estuve mal del corazón y prohibida de muchas cosas, pero en el tintero tengo listo a publicar una novela corta, cuentos, tanto adaptados a la narración oral escénica de varios autores como creados en el mundo andino, de esos viajes que hacíamos a caballo de mi pueblo de Tambobamba hasta el Cusco para estudiar. Tengo un cuento que gustó mucho, aún todavía no está publicado, se llama Ternura en los Andes, una experiencia muy propia, un rescate de una cría de caballos silvestres que se había quedado abandonada y que mis caballos la acudieron hasta que vuelva su madre de yegua. Cosas, y también el río, que es fundamental, como Hernán lo dijo. Yo he nacido a orillas del río Palcaro. Quizás a la misma vez de aprender a caminar, hemos aprendido a nadar. Y claro, en épocas como esta, las lluvias enormes, y tengo algo sobre personas que se han suicidado, envueltos la cara con el poncho, y se han ido con la torrentada, ¿no? Tengo en tintero varios. Espero tener el tiempo y la salud de revisarlas y publicarlas. Esperamos lo mismo, maestra, poeta, realmente admirable tu trabajo, tu producción, y estaremos atentos, por supuesto, para lo que viene. Hernán, eres maestro universitario, tienes una producción interesante de artículos académicos, tienes en tu haber 5 poemarios y ya hemos visto que hay una producción también muy bella de escritos para la comunidad infantil, para los niños, ¿no? ¿Qué otros proyectos vienen? ¿Qué otros proyectos estás contemplando y dónde podemos encontrar tu obra? Bueno, acá en Abancay, donde vivo, lamentablemente, por esta visión centralista de la cultura, ¿no? También nos vemos afectados los creadores, ¿no? El poeta en Apurímac primero es creador, después él mismo es editor de su libro, él es difusor y después termina siendo vendedor, ¿no? Acá hay pequeñas librerías en Abancay. Hay una librería entre Arenas y Núñez, hay una librería más o menos implementada, pero no hay lecturas especializadas, ¿no? Ahí están mis libros. Mis proyectos, me estoy incursionando en escribir un libro de cuentos, ¿no? Ojalá salga bien y los críticos pues tendrán la opinión sobre el texto y sobre todo mis lectores más que los críticos, ¿no? Y otro libro que se viene ilustrándose que se llama Pucllaitampa, trata del juego de los niños, pero desde una perspectiva andina, ¿no? Es como una contraparte del libro Los supersiervos de la pantalla, ¿no? Cómo los niños en el mundo urbano juegan y cómo también tienen sus propias vivencias los niños del mundo andino, ¿no? Y por supuesto que hay un puente entre ellos, no hay una ruptura absoluta, ¿no? Sin embargo, prima la cosmovisión, la forma de vida que tiene el poblador andino, ¿no? Eso es, y bueno, también dentro de la perspectiva de Paul, ¿no? Quiero hacer un estudio sobre la literatura, pero dirigida a los niños. Eh, los
los cantos del Zumbayo en la poesía apurimeña, ¿no? Que va a estar dirigido pues a generar identidad con la lectura de la poesía apurimeña, pero dirigida a niños y jóvenes. Ese es mi proyecto y bueno, seguimos trabajando la poesía, ¿no? Siempre, ¿no? Y hay algunos poemarios inéditos, ¿no? Como por ejemplo Las palabras descalzas que estoy escribiendo, ¿no? Y otros textos. Larga poesía, larga vida, digo, larga vida a los poetas, larga vida a ustedes tres para que puedan concretar esos proyectos. Hernán, te agradezco por esta producción amplia para los niños, que es tan importante y sobre todo desde este punto de vista andino, ¿no? Entonces, de repente, si los que quieran conseguir alguno de tus libros, te pueden escribir por inbox y bueno. Claro, mi número podrías ponerlo. Por favor, hay raras cosas que me piden de Chile, así. Los supersiervos me han pedido de muchos sitios, de Arequipa, de otras ciudades, los mando, ¿no? 952-728452, ¿no? Hernán Hurtado Trujillo, ¿no? Perfecto. Lo estoy dejando como comentario para que los interesados puedan escribirte. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Para terminar, me gustaría que Paul pueda comentarnos dónde podemos encontrar esta maravillosa obra y, por lo tanto, conocer más de los poetas de Apurímac. Sí, Grace, gracias. Quiero reiterarte el agradecimiento por el espacio que nos das. También me gustaría que continúes bregando por la difusión de la literatura hecha en regiones, ¿no? Has empezado con la literatura apurimeña y sería interesante que continúes con las literaturas de otras regiones, ¿no? Las literaturas del sur andino, la literatura de Cusco, de Ayacucho, de Arequipa, de Tacna, ¿no? Que son regiones que no se visibilizan mucho. Tu programa es muy sintonizado, entonces sería interesante que continúes por ese camino de difusión de las literaturas peruanas, ¿no? Porque hay que entenderlo de esa manera. Mira, la editorial Deshuesadero, que es una editorial arequipeña, es la que está haciendo el trabajo de difusión del libro. Si alguno desea adquirirlo, ¿no? O hacer canjes también es válido, ¿no? Lo podemos hacer revisando la página web de Deshuesadero Ediciones, también está en el Facebook, en el Instagram. Hay que sacarle ventaja pues al tema de la tecnología para la difusión de los libros, ¿no? Me gustaría también, si me permites, Grace, puntualizar un aspecto. Muchas veces confundimos la producción literaria, ¿no? Con, de repente, estados emocionales que tienen que ver con el hecho de producir, escribir, pero que carecen de calidad. Eso no significa que uno quiera desprestigiar el trabajo que hacen otros autores, ¿no? Considero que es un proceso, están en un camino, pero cuando se trata de literatura y cuando se trata de poesía hay que ser muy riguroso. Cuando uno hace una muestra o una antología se tiene que ceñir bajo ciertos criterios y esos criterios fundamentalmente tienen que apuntar a la calidad literaria, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me ha costado mucho de repente algunos ataques personales que me han hecho algunas personas que no han sido incluidas en esta muestra. Yo he tratado de explicarles que en una muestra no se puede incluir a todos, ¿no? Incluso hasta algunos me han quitado el habla, ya no quieren ser amigos míos, lo están tomando muy personal. Pero repito, ¿no? Para hacer un trabajo de crítica, para hacer un trabajo de selección y antología, se necesitan criterios válidos y el criterio de la calidad es la que tiene que primar, ¿no? Por eso este libro, más allá de algunos nombres que no estén, ¿no? Lo que tiene es buena poesía y, bueno, se los recomiendo, ¿no? Muchas gracias, Grace. Muchas gracias, Paul. Doy fe de lo que comentas. Definitivamente este es un libro de altísima calidad, no solamente en forma, sino en fondo, ¿no? La verdad es que ha sido un placer leerlo, conocer más acerca de la literatura apurimeña. En este programa hemos dado espacio también a otras regiones y lo queremos seguir dando. Definitivamente es bastante importante. Aquí Elvis David Quispe Tamirano dice: qué interesante conversación, más espacios como este para conocer nuestra poesía y a nuestros poetas. Qué valioso. Saludos a Paul. Hernán seguro ha querido decir, y a Lida. Muy bien.
Y Andrea te vuelve a felicitar. Andrea, buen trabajo del antologador Paul. Y bueno, Paul, sí, te has tenido que comer muchos sapos, definitivamente. Hacer uno de estos libros tiene muchas, de hecho, has sentido mucha satisfacción, pero también, me lo puedo imaginar, muchos dolores. Muchísimas gracias entonces por haber estado conmigo aquí y espero tenerlos pronto en otro momento. Ahí nos escribimos por interno, intercambiamos números para poder conocer lo que viene, lo que ustedes han comentado aquí. Un abrazo y gracias a todos.